Vamos a pasar ya a la siguiente comunicación. La distribución de ahora de esto, pues como veis, tiene como protagonismo a la pantalla, porque es que va a haber bastantes imágenes y en lo que queda de sesiones hay al menos un par de comunicaciones que van a utilizar la pantalla. Va a ser importante que la veamos. Por eso la cercanía y cambiar un poco el tema. Vamos a pasar de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, Eduardo Chivite y Almudena Martín, pues que son profesores de allá. Sí, es mejor que os cambiéis para que no tener que cambiar toda la parte técnica y todo eso. Pues han hecho un trabajo sobre el teatro independiente cordobés. Os cuento así un poco como un dato anecdótico que cuando se empieza a generar el teatro independiente en Andalucía, la primera asamblea que se produce se realiza en Córdoba, concretamente en el Círculo de la Amistad. Allí se celebra un sitio que ellos os podrán hablar con más propiedad que yo, pero un sitio que estaba concebido más o menos es como sede de la burguesía y es como un poco anómalo que realmente el teatro independiente, contestatario y todo eso entrase allí hiciera su primera asamblea. Pero eso se debió a la persona, como siempre, hay un nombre, a la persona que gestionaba y que llevaba la sección de cultura, ¿no? Pero por la anécdota, la primera asamblea del teatro andaluz independiente se produjo allí, en Córdoba. Y Córdoba tuvo un movimiento de grupos independientes importante. Entonces tuvimos una asamblea, una reunión allá en la Escuela de Arte Dramático pues hace unos meses y ahí se vio que asistieron protagonistas de aquella época y allí se vio que realmente merecía la pena que aquí estuviesen ellos hablando del teatro independiente de Córdoba, ¿no? Entonces les invitamos para que preparasen pues esta comunicación que ellos dos van a presentaros ahora. ¿De acuerdo? Necesitamos que nos Pedro. Vale, ¿me lo tengo que llevar a la derecha? Sí, me lo llevo aquí. Ya está. Lo que pasa es que entonces no lo veo. Bueno, no pasa nada. Allí sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues como ha dicho Rafael, hicimos un encuentro hace unos meses en Córdoba con lo que son los actores, directores del Teatro Independiente Cordobés. Esa es la línea de trabajo que vamos a llevar desde el grupo de investigación de la escuela, que es bastante numeroso. No sé si somos 12 o 14 personas aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a distribuir el trabajo un poco, porque ya sabes que cuando hay mucha gente, al final hace falta que haya por lo menos 2 o 3 mentes que estén ahí repartiendo las tareas, ¿vale? Entonces, denominamos a la línea de investigación que hemos querido llevar el teatro que debe ser. En un momento pensamos que debería ser o que debería haber sido, pero creemos que todavía debe ser ese teatro, así que mantuvimos ese nombre. Y la intención es rehabilitar intelectual y culturalmente el teatro independiente cordobés. Es la línea de trabajo que vamos a llevar dentro del paraguas que nos ofrece la Asociación Miguel Romero Esteo, de la dramaturgia en la cuneta, donde estamos todos, ¿verdad? Y bueno, pues coincide, por supuesto, la cronología, la horquilla que se estableció en un primer momento. De hecho, podríamos decir que la historia del teatro independiente cordobés es la historia de un germen cultural que nace y progresa bajo el amparo, en cierto modo, del apoyo del aula del teatro de la universidad, donde hay una persona muy importante que es Luis Sánchez Corral, que es un poco una especie de mente pensante que intenta promover todo aquel tinglado. La historia que vamos a contar hoy, ¿vale?, es la historia precisamente del final del teatro independiente. Los 3 últimos años, el momento de gran auge de apoyo institucional y el principio del fin,
con el primer recorte económico, ¿vale? Y hay que decir, que es muy importante, estas son fotos del sofá redondo, ahora os cuento lo que es. Hay que decir que estos grupos se inician sobre todo representando en barrios, centros cívicos, en las calles, en los salones de las universidades, como por ejemplo la Escuela de Peritos, en el auditorio del Conservatorio de la Escuela de Música, Danza y Declamación, que evoluciona históricamente a lo que actualmente es la SA, y en el Salón Liceo del Círculo de Amistad, del que hablaba antes Rafael, ese espacio un poco para la burguesía, que sin embargo de repente se hace eco de toda la movida del teatro independiente cordobés, y de hecho además existe una imbricación ahí que evoluciona, pero bueno, luego también la cosa, cuando llegan las instituciones y el apoyo institucional, se saca de ahí, se lleva al Gran Teatro, se lleva al auditorio del Conservatorio, se lleva a otros espacios, posiblemente porque la marca política del Ayuntamiento y de Diputación es más de izquierda que lo que es el ámbito político propio del Círculo de la Amistad, ¿vale? El interés que tiene el grupo es de digitalizar todo el material que estos actores, actrices nos hacen llegar, y entonces les invitamos a una cosa que nos hemos inventado, que lo hemos llamado sofá redondo, ¿vale? Pensábamos que las mesas redondas eran demasiado formales y las camas redondas demasiado informales. Así que hemos diseñado un sofá redondo. Y estas son fotos del sofá redondo. Está dispuesto en círculo una serie de sofás, de sillones. Bueno, ahora lo ponemos. Y bueno, pues no hay una cabecera. Luego, además, como se debe hacer en todo acto cultural, trajimos viandas, ¿vale? Jamón serrano, lomitos, esas cosas, ¿vale? Está escondido, está en esta esquina de aquí, la parte de las bebidas, vino no podía faltar, había mucho vino. Y bueno, este es el primer sofá redondo que hicimos, que Rafa está por ahí, ¿verdad? No te veo ahora. Ah, mira, allí está, en la esquina. Bueno, vamos a pasar página. Vamos a lo que vamos. Vale. Y bueno, pues la verdad es que el segundo sofá redondo ha sido que este es cuando ya han empezado a traernos material. Tenemos un pequeño vídeo, ahora lo ponemos. Y un segundo. Y bueno, pues ya os digo, de lo que vamos a hablar concretamente, el material que hemos digitalizado es el material que estaba vinculado con las fechas que van del año 1983, que es cuando aparece una cosa que se llama la Asamblea de Teatro Cordobés, al año 1985, que es cuando tenemos el primer recorte económico. Y es un poquito la historia de esos 3 años, pero que hay que tener en consideración, y esto para mí es muy importante, que no es la historia del Teatro Cordobés esos 3 años, la historia del Teatro Cordobés es anterior. Ese es el momento en que los gestores dicen, aquí hay tomate, y entonces ponen dinero y al poco tiempo empiezan a quitar dinero. Y ya sabemos todo lo que pasa después con el tema de las subvenciones, ¿verdad? Que a raíz de eso, unos reciben dinero, otros no reciben dinero y al final la cosa se desintegra. Bueno, pues vamos a poner un pequeño vídeo. No soy capaz de encontrar la flechita aquí. De la programación del Festival Grecolatino, era el 16º Festival Grecolatino de Málaga, que aquí lo dirigía, bueno, estaba el grupo ARA, estaba Antonio Bandera, estaba Ramón que era castellano. Entonces se hacía un festival, el fotógrafo Quienes, el famosísimo fotógrafo de la Casa Real, encontró la tercera semana de teatro andaluz en Rota, que participamos nosotros y en toda la programación del teatro andaluz. A la charanga, estamos nosotros también, en la guardilla, también hicimos la función. Es que ya por la noche era lo que yo Porque la garnacha es un nuevo conmigo. La garnacha empezó en el 75. de la origen de la noche. Primera muestra de teatro andaluz en Córdoba. Esto estaba organizado por tenemos nuestra coordinadora, los grupos de teatro independiente montamos una coordinadora de teatro independiente, de grupos de teatro independiente, donde nosotros organizábamos muestras de teatro. La foto tiene la fisoría, la foto del 82, el rey se muere de UNESCO. Esta tiene a lo mejor un par de años menos, un par de años más, poco más que el padre de Timber, algunos programas, hechos de Gran Teatro, por ejemplo. Hechos de Gran Teatro, que una radio que hice sobre esa cosa de Cervantes.
pero realmente fotos más tipo que sé que las hay, o fotografías o programas de mano, que sé que lo hay. También ha habido comunidad de teatro universitario. Hablamos de ello. Y ya cuando me encontré esto, pero no lo puedo creer. Cuando escribieron el rey de Sodoma, Fernán Núñez, lo saqué del teatro cordobés, jugar al teatro y entonces pues solía escribir sobre todo el rey de Sodoma. Sí, hace una idea, ¿no? O sea, nos trajeron un montón de material, nos prometieron más material porque a algunos de ellos les pilló el aviso de quedar para el segundo sofá, incluso actuando, porque muchos de ellos siguen actuando, por ejemplo Juan Carlos Villanueva, que acaba de llegar de Madrid, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, pues este fue el entorno en el que nos dieron el material. Por ejemplo, ese es el material solamente de María Jesús Monedero, que además es la esposa de José Luis Sánchez Corral, que es el que os decía que era... de Luis Sánchez Corral, perdón, sí. Que os decía que era la persona que dirigía el aula de teatro de la universidad y que era un poco como esa mente intelectual que iba lanzando propuestas, planteamientos sobre cómo debía ser el teatro independiente y bueno, incluso el teatro para los barrios, para la ciudadanía. Pasamos a la diapositiva. Entonces, os hemos traído unas diapositivas, son 10 diapositivas. Esta es una de las más curiosas, fijaros la fecha, en noviembre de 1965, son las primeras conversaciones sobre teatro nacional actual que se hacen precisamente en el Círculo de la Amistad, en el lugar donde decía antes Rafa. Se hace allí, se organiza por el director del Círculo y sabemos que se hace allí para intentar evitar la censura de la época. Dijo, vamos a hacer una reunión de todos los dramaturgos, críticos, ensayistas, directores, donde no nos tocan las narices, a Córdoba. Directamente. Y entre los nombres que podéis ver en el programa, que está muy chiquitito, pues está, por ejemplo, Rodríguez Méndez, José Monleón y Sánchez Sinesterra. Y allí estuvieron, pues, básicamente diseñando lo que ellos consideraban que tenía que ser el Teatro Nacional en ese momento. En el 65. Sabemos que hay algunas revistas, ahí hay los temas que se trataron y se habla de las conclusiones a las que llegaron y vienen muchos más nombres. La siguiente diapositiva ya es del año 83, ¿vale? Y es la primera muestra del Grupo de Teatros Cordobeses, del 22 al 24. Este es el panfleto con su portada, los participantes. Una de las cosas interesantes que además ha dicho Chelo antes, aquí cuando nos fijamos en los nombres de los grupos, todavía pone Colectivo La Guardilla, grupo, en ningún momento aparece la palabra compañía. Efectivamente, al poco tiempo, cuando empieza a haber subvenciones, les obligan a llamarse compañía y empieza a pasar la cosa a otro régimen distinto que luego pues, se va a volver en contra nuestra. Los colectivos que están, o los grupos que están en esta muestra, que son algunos de los principales del Teatro Cordobés, son el Colectivo La Guardilla, donde además Chelo era miembro oficial de él, el Grillo Verde, Trápala TC, Grupo Carátula y el Grupo Teatro Universitario, que se llama, allí en Córdoba llaman el TEU, ¿vale? Y bueno, pues tenemos algunos recortes de prensa también que hemos conseguido, que nos han traído, pues donde se va hablando de cómo resultaron las distintas muestras. En el siguiente, que es la primera muestra de teatro andaluz en Córdoba, que es una cosa que hace la Diputación, ya no el Ayuntamiento. Las muestras de teatro cordobés son del Ayuntamiento, las de teatro andaluz son de Diputación. Empezamos a ver ya un claro influjo institucional. Es precisamente la que ha enseñado antes María Jesús Monedero en el vídeo, es la primera muestra de teatro andaluz. Ella ha enseñado el original, nosotros digitalizamos una fotocopia, pero tenemos el original también entre los papeles que nos han llegado. Y esta es la primera muestra de teatro andaluz, en donde tenemos grupos como, por ejemplo, Jácara, que me parece una de las primeras veces que representa las farsas maravillosas de Alfonso Zurro. Tenemos dramaturgias novedosas para la época, como por ejemplo Un Ubu Rey, representado por el Grupo de Teatro para un Instante de Granada. Luces de Bohemia lo representa el Grupo Tiempo, que tuvieron una escenografía con andamios practicables
y que por lo visto aquello fue espectacular en aquel momento, pues como algunos de los miembros del grupo de investigación eran de hecho actores del Teatro Independiente Cordobés, pues cuando estábamos haciéndolo se ponía a contarnos, estábamos escribiendo todos juntos preparando la ponencia y se ponía a contarnos historietas, ¿no? Y era fascinante oírle hablar porque no solamente dice, ay, aquello fue maravilloso, se hizo en no sé dónde y pasó no sé qué, y bueno, pues esa información también la tenemos de primera mano, pues, gracias a Dios. También se representó uno de los primeros pasacalles que se hizo en Córdoba por el grupo Axioma, que se titulaba Dame Veneno, y una obra de creación colectiva que por la época tenía que ser también algo especialmente interesante, se llamaba Playback Opereta Marciana en 2 partes, que ya por el propio título nos damos cuenta que es teatro independiente puro y duro. Lo hacía el taller experimental del teatro La Butarda, si no me parece, no recuerdo de dónde era ahora mismo, ahí no se ve, ¿no? La Butarda, se ve muy chico. O aquí, seguramente. No te La preocupes, jácara sigue. está ahí. Pero aquí No sé si era de Almería. Ahora Axiomas de Almería. Axiomas de Almería, pues Sí, que estos el son los de experimental Axiomas, Teatro La me Butarda imagino, no ¿no? sé dónde es, Los entonces. Axiomas son estos de Vale, teatro. ahí tenemos un recorte de prensa que pues, tenemos por un lado todo lo que es la documentación de las muestras y por otro lado recortes de prensa y lo que nos vamos a encontrar porque no hemos podido mirar ni el 50% del material que nos han dado y amenazan con darnos mucho más. ¿Vale? Ah, mira, por aquí va a salir, mira, la Butarda está ahí abajo y no sé si se ve de dónde Aquí. son. Esos Aquí son, en la Butarda. la Butarda. Uy, desde aquí no leo. Por ahí lo tiene que poner, pero desde aquí no se ve. ¿Vosotros lo veis más cerca? Bueno, pues Bueno, déjalo, seguimos. tenemos una... Estas son las... bueno, esto es un cartel, además muy bonito, está todo en un color azul muy chulo, de, bueno, las primeras, algunas de las representaciones de carácter popular que había en los barrios. Y de alguna manera esto denota que el Teatro Independiente Cordobés no era un teatro de grandes instituciones ni de grandes eventos, sino que era una cosa que estaba muy pensada para los barrios. Además, tenemos que recordar que el ayuntamiento estaba bajo el gobierno de Izquierda Unida, de Julio Anguita, ¿vale? Entonces era una preocupación muy clara por el tema de la ciudadanía, el teatro popular. Sin embargo, si nos fijamos en los títulos, no podemos asociarlo con el concepto de teatro popular que tenemos de habitual. Fijaros, están representando Dios, de Woody Allen, ¿vale? El adefesio, que en aquella época sería poco usual, y incluso abajo del todo, por la segunda diapositiva, tenemos la pancarta del dramaturgo chileno Jorge Díaz, ¿vale? Que... Mira, si me permite un inciso, Sí, por supuesto. de la anterior, la diapositiva anterior, viene una compañía que se llama Comediante de Santa Marina, que esa compañía, la idea con la que surge es cómo crear un teatro estable del ayuntamiento en Córdoba. Lo que pasa es que aquello terminó fracasando y se hizo, el primer montaje que se hizo fue una adaptación de La Celestina y se estrenó en el Gran Teatro antes justo de hacer toda la reforma del Gran Teatro. O sea que todavía estaba, lo que pasa es que luego no fue a más. La idea, precisamente por contar con el ayuntamiento, con un ayuntamiento de ideología de izquierda, era crear un teatro estable y aquello desgraciadamente no pudo ser. Entonces se empezaron a hacer, hicieron nada más que 2 textos, uno que era de carácter infantil, que es el tubo de fantasmita, y el otro era el de La Celestina, que tenía mucho más... Bueno, Sí, tú vas a interrumpir porque estuviste allí haciendo la obra de teatro. en esa también interviní, porque en esa compañía hubo mezcla de muchos intérpretes del resto de compañías de teatro. Era habitual en Córdoba, muchas veces unos miembros de un grupo participaban en la obra de los otros, si les faltaba alguien se llamaban, ¿vale? O sea que había un buen rollo a nivel profesional sano, ¿vale? ¿Continúa? Esta es la primera asamblea de teatro cordobés, en realidad no es la primera asamblea de teatro cordobés, es un texto hablando de la necesidad de hacer una asamblea. Lo interesante, que lo vamos a ver después, es que esto es el año 1983, pero como ha dicho además una de las actrices en el vídeo, antes de que se llamara asamblea se llamaba coordinadora. Entonces ellos tenían una coordinadora de teatro y luego cuando institucionalmente la cosa empieza a fraguar,
se le cambia el nombre, se llama Asamblea, llega a estar constituida por unos 14 grupos de teatro independiente e incluso los llaman en ocasiones para hacer la programación de teatro, a Diputación los llaman para que se pongan de acuerdo de qué vamos a representar este año, ¿vale? Y de hecho salían las noticias de prensa diciendo el teatro que viene y el teatro que iba a venir ese año porque se había acordado por los propios grupos de teatro independiente y con Diputación. Este texto no sabemos quién lo ha escrito, pero es posible que esté escrito por Luis Sánchez Corral. Manifiesta, de hecho, cuando empezamos a leer un panorama de teatro independiente anterior al SEO constitucional, pero también podemos ver que se empieza a hablar ya de un interés por los gestores públicos y una cosa muy importante, la existencia de un público propio del teatro cordobés. Esto ya sí es son recortes sobre la primera asamblea. Lo del teatro busca su identidad también. Bueno, aquí tenemos que decir que en esta asamblea se organizaron por comisiones. A mí me encanta la terminología. Asamblea, comisiones, coordinadoras. Todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? Y ahí se organizaban las comisiones y ahí tenemos precisamente de qué iba a versar, sobre qué iba a tratar las comisiones. Pero también tenemos, no sé si... Sí, ahora tenemos la primera página, hemos digitalizado solamente la primera página donde se ve además los miembros que participaron, de los textos que se levantan, como si se levantase acta, o los acuerdos a los que llegan a la hora de ponerse a decir, bueno, pues vamos a hacer una comisión sobre el teatro y las instituciones, el teatro y la infraestructura, y entonces empezaron a redactar y todo eso lo tenemos digitalizado. Incluso el último ¿vale? manuscrito que está aquí. Y el último, efectivamente, es manuscrito, sí. La siguiente diapositiva es el primer seminario de teatro andaluz, que está organizado por la Junta de Andalucía, por la Caja de Ahorros, y es un intento, un primer momento por intelectualizar este germen cultural joven y social. Y bueno, pues hay nombres que vienen, ponentes que vienen a darnos ese primer seminario, como Rodríguez Adrado, Navarro Zubillaga o José Moleón. Esta ya es la segunda muestra de teatro cordobés, que se consolida, se puede ver cómo se consolida el apoyo del ayuntamiento. Se habla en ese artículo hacia la columna del medio de la existencia de ese teatro anterior y de hecho aquí es donde se denota que se habla de coordinadora y no de asamblea en 1980. Y os leo un fragmento que tengo aquí, dice: la asamblea, bajo la dirección de Paco López, miembro del grupo El Grillo Verde, es quien gesta la segunda muestra con propuestas como El Rey de Sodoma, Aquí no paga nadie, El beso de la mujer araña y La farsa inmortal de Anís Machaquito de Paco Benítez. Efectivamente, el propio Paco López dice, lo definiría como un teatro muy actual. Y bueno, pues imaginaros, estamos en 1983, El beso de la mujer araña. De hecho, tenemos noticias de pueblos que se manifestaron en contra de la representación y censuraron El beso de la mujer araña e incluso farsa, no sé si era El Rey de Sodoma también. O sea, que decían la gente del pueblo diciendo, esto no se puede representar en nuestro pueblo. ¿Vale? Esta es la segunda muestra de teatro andaluz, ¿vale? Es una cosa muy curiosa, es un artículo escrito por Pedro Ruiz, que es el profesor que dio la primera ponencia. Yo me imagino a Pedro joven escribiendo esto. Es que además hace muchas de las críticas de teatro que sí. en el momento. Pedro joven con su melenón, porque tenía melena, ¿vale? Y le encantaba, bueno, ya lo habéis visto, cuando ha empezado a hablar de la movida, la cultura, la música, le encantaba el rollo de la música. De hecho, fue el que programaba la música de la movida de los 80 en Córdoba, fue él, ¿vale? Y con mucha sutileza, de vez en cuando, deja entrever cierta especie de mala relación entre la política cultural del ayuntamiento y la política cultural de la Diputación, ¿vale? Y es muy interesante ver que, claro, la Diputación tiene unas posibilidades económicas infinitamente mayores que las del ayuntamiento y en esta muestra concretamente hace un despliegue absoluto, organiza una muestra que dura 30 días, 27 espectáculos. Los espectáculos se montan unos sobre otros, de hecho hay una ligera crítica a eso, como diciendo, me hubiera gustado poder ir a todos, pero habéis hecho que se monten unas cosas con otras. Estoy perdiendo aquí, perdón.
habla de la influencia positiva de espectáculos de ámbito nacional en el teatro cordobés, porque claro, de repente tenemos la posibilidad de ver grupos de teatro que de fuera de Andalucía que no era habitual tener acceso a ellos, pero también habla de la recuperación de la dramaturgia propia, ¿vale? Y habla de que la Boardilla representa la obra de Paco Benítez, habla de la Jácara representando Farsa Maravillosa, habla de Axioma, habla de la Zaranda, pero echan falta, ¿vale?, a grupos que en ese momento son muy potentes, que posiblemente económicamente no los pudiera aprovechar la Diputación para esta pirotecnia teatral, ¿vale?, como por ejemplo La Cuadra, y tampoco se invita en este momento, o no se acuerdan, o simplemente no podían ir, al Teatro Estudio de Málaga, que estaba representando precisamente una obra del autor cordobés Miguel Romero Esteban. Justo en ese momento, en esa misma fecha, estaban representando una obra de Miguel. Y, bueno, pues no se les llama. Todo eso está ahí en ese artículo. La tercera muestra de teatro cordobés está hecha por, digamos, los 6 grupos en ese momento más estables de teatro cordobés. Está organizado por los propios grupos, patrocinado por el ayuntamiento, y hay una nota dominante, a diferencia, fijaros, de ese macroespectáculo de 27 obras teatrales en 30 días, y es que se habla de una calidad artística y de una proximidad al público, ¿vale? Posiblemente, insisto, porque la preocupación del ayuntamiento está más dirigida hacia una preocupación social y de izquierda muy izquierda, de Izquierda Unida, ¿vale? Que bueno, en Diputación era otra cuestión distinta. Había una relación un poco rara siempre con Diputación, ¿vale? Y la última diapositiva, bueno, estas son, aquí se nos habla de, precisamente son artículos de prensa, en algunos de ellos se ve cómo hay esa relación un poco rara en Diputación. Uno de los actores decía, es que este hombre en Diputación siempre nos decía, venga, ahí está el dinero, venga, hay que organizar, y nos echaba ya a nosotros para que nos comiéramos los unos a los otros. Entonces era una relación un poco rara. Por el ayuntamiento la cosa parece que funcionaba de una manera más afable, pero tenemos que investigar más al respecto. Y ya la última diapositiva. Bueno, aquí está esa fotografía de esa reunión en Diputación. Sí, esas son las reuniones. La última diapositiva que nos queda, voy hablando de ella, que precisamente también es en Diputación, es en la que ya llegan los recortes, ¿vale? En un primer momento, me parece que fue para la segunda muestra, no se les dio a los grupos de teatro, sino que se gestó la posibilidad de crear circuitos de teatro, y había un total de unos 10 millones de pesetas de la época para hacerlo, desde el punto de vista institucional, subvenciones. Hay una cosa que me llama mucha atención, en el periódico dice, no son subvenciones, es para ofertas. Sí, era como que la palabra subvenciones ya estaba siendo mal vista en ese momento, ¿vale? Y bueno, pues aquí empiezan los recortes y efectivamente intentan, los reúne a los actores. De hecho, en el momento en que estábamos preparando esta diapositiva, uno de los compañeros del grupo de investigación dice, ¿este soy yo? No se había dado cuenta de que estaba ahí, bueno, y empiezan a buscar soluciones, o Diputación les dice, buscar soluciones, no tenemos dinero, buscar soluciones. Y les promueve la idea de, venga, vamos a intentar solucionar esto entre todos. Las soluciones no llegaron. Hay una especie de aparente aproximación política a la nueva situación de falta de presupuesto, pero no es real, es solamente aparente. Y la distribución del dinero, como ya sabemos que va a pasar con las subvenciones, pues es cada vez menos equitativa. Y esto, bueno, pues básicamente es el principio del fin, ¿vale? No obstante, la historia que nos tenemos que contaros no es esta es el final de la historia, hemos empezado por el final, ¿vale? Sino que el Teatro Independiente Cordobés, los grupos de Teatro Independiente Cordobés están funcionando desde el año 68 aproximadamente, ¿no? Yo en esa época era todavía pequeñita. 68, 70, sí. Todavía no, pero yo puedo hablar de mi recuerdo, y ya te digo yo que en el 78, ¿vale? Los que se han nombrado aquí, ya estaban, ya el estaban 78 ya estaba ahí. Además, justo en el Círculo de la Amistad
un Edipo Rey totalmente innovador, con happening todo de por medio. Entraba la gente a ese salón de actos y te hacían como a la antigua usanza clásica, ¿no? Te lavaban los pies, te hacían lavar las manos, se llevó un cordero para el sacrificio vivo, en fin, algo muy tremendo. No, de hecho, hubo en un pueblo donde no se creían que iban a matar al cordero, que en realidad no lo iban a matar, pero hubo un pueblo donde no dejaron que escenificaran la obra con el cordero. O sea, que dijeron, se pensaban que iban a matarlo y cogieron el cordero, para que no los mataran. Y bueno, pues esto es solamente, como os digo, una pequeña muestra del material que se nos ha donado. Tenemos mucho más. Nos hemos ido, para poder tener un discurso coherente hoy, a por lo que es los elementos del apoyo institucional, pero yo creo que hay cosas mucho más interesantes y bueno, pues seguiremos investigando. La intención que tenemos es digitalizarlo todo, hacer grupos de trabajo, comisiones, podemos llamarlo comisiones, hacer comisiones de trabajo para repartirnos los grupos. Entonces, en parejas posiblemente uno dirá, bueno, pues yo me encargo del teatro universitario, yo me encargo del Grillo Verde, yo me encargo de la Guardilla, habrá quien se encargue de Paco Benítez, habrá quien diga, nosotros nos vamos a sumergir en el archivo del Círculo de Amistad, vamos a llamar a la puerta allí y dejarnos entrar en el archivo. Y bueno, la intención es ir haciéndolo poco a poco. Nos hemos planteado una fecha aproximadamente para 2 años de proyecto. Y bueno, pues creo que puede salir lo que es un trabajo de base de documentación interesante que luego se colgará de forma online y que estará accesible para cualquier investigador que esté interesado. Muchas gracias, Almudena, Eduardo.